Hola, buenas tardes, bendiciones mis hermanos, mis amigos. Una vez más, aquí estamos un martes más que el Señor nos permite en la vida, que el Señor nos permite reunirnos para alabar y glorificar su santo nombre. Nos permite el Señor un día un poquito fresco, pero alegres, contentos de que podemos reunirnos, de que podemos decirle: Señor, aquí estamos presentes. Ojalá que cuando la venida del Señor también venga a recoger a su iglesia, también igualmente le digamos: presentes, Señor, estamos presentes, estamos preparados, estamos dispuestos, Señor, para salir a la gloria eterna, porque dice la palabra que un día vendrá el Señor, un día recogerá su iglesia, y por eso es que la iglesia cada día se prepara, cada día la iglesia busca lo mejor, busca entender la palabra del Señor, busca saber que el Dios al que servimos nos ha dejado la palabra, nos ha dejado algo para guiarnos, para no detenernos, para saber que lo estamos haciendo correctamente. Por eso que en esta tarde traigo otra corta enseñanza. Digo siempre corta enseñanza porque siempre la Biblia tiene 66 libros. Por eso es de que digo corta, porque muy apenas agarramos unos cuantos versículos y hablamos de ellos, nos entretenemos dándole la gloria, dándole la honra y la alabanza al Padre. Pero sabemos que hay mucho que aprender. En 66 libros, imagínense cuántos años nos tomaría escudriñar cada versículo o cada capítulo. Nos tomaría mucho tiempo, pero pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos guíe y que nos dé lo más importante, lo más básico para nosotros. Para nosotros los que deseamos algo sencillito, pero algo entendible. Y por eso que en el día de hoy vamos a ir al libro de Juan capítulo 15. Es algo que el Señor nos deja muy claro, muy hermoso, muy sencillo, muy entendible para que todos podamos entender exactamente qué es lo que el Señor habla, qué es lo que Él quiere. Y la palabra del Señor nos habla de cosas muy importantes. Dice Jesús, la vid verdadera. Él es la vid verdadera. ¿Por qué Él es la vid verdadera? Porque de Él viene todo lo que nosotros podamos aprender. De parte de Él viene la vida eterna. Él es la vid verdadera. En una parra, en una uva, podemos decir, tiene montones de uvitas chiquitas. Entonces, en cada una de ellas viene por el tronco, llega la sangre, o lleva más bien el fruto a cada una de esas pequeñas bolitas, y van creciendo, se van desarrollando. Igualmente también nuestro Señor Jesucristo, Él es la vid verdadera, porque nosotros somos los pámpanos, dice la Biblia. Y nosotros cada que estudiamos la palabra, cada que aprendemos un poquito de la palabra, esa enseñanza va haciéndonos crecer, nos va haciendo entender. Así como el Señor permite que las uvas crezcan en la parra, así permite que nosotros crezcamos cuando estamos bajo la presencia de Él, bajo la guianza de Él. Él nos permite crecer al ir entendiendo la palabra, irla leyendo, irla escuchando. Vamos sabiendo qué es lo que Él piensa, qué es lo que Él quiere que nosotros entendamos, y cómo es de que nosotros vamos a poder ir creciendo día con día. Y dice la palabra del Señor allá en el capítulo 15, versículo 1, empezando del 1 en adelante, dice Jesucristo en el libro de Juan, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él es la vid verdadera y el Dios de la gloria es el labrador. ¿Por qué? Porque hay alguien en cada arbolito, en cada huerto, en cada árbol que tú tengas en tu casa. Tiene que haber alguien que lo cuida, alguien que lo guía, lo ayuda, que si está ladeado le pone una estaquita para que vaya derecho. Y así también el Señor Jesucristo dice: yo soy la vid verdadera, pero mi Padre es el jardinero, mi Padre es el que me labra. Y así también continúa diciendo: y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quitará? El Padre lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve mucho más fruto. Dice que todo aquel que no lleva fruto, el Padre lo va a desconectar, lo va a quitar.
En otras palabras, si alguien ha tenido algo han mirado las uvas, siempre entre muchas uvas siempre hay una que no tiene, es muy pequeñita o está apachurrada, no alcanzó el alimento, o no pasó algo ahí, o se enfermó, pero no está bien vitaminada. Entonces esa es la que el jardinero o el que trabaja en las uvas va y la quita, la desaija, la tira a la basura. Y eso es lo que está diciendo la palabra del Señor acerca de lo espiritual en cada uno de nosotros. Dice, todo pámpano que en mí, dice el Señor Jesucristo, no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando nosotros tenemos un árbol, decir un naranjo o cualquier clase de árbol, si está lleno de zacate alrededor, ese árbol le están robando toda la vitamina. Pero hay que limpiarlo, hay que escarbarlo, quitarle el zacate y ponerle abono, ayudarlo para que dé mucha fruta. Y esto es lo que el Señor está diciendo, que todo aquel que no lleva fruto será quitado, será cortado. Pero aquel que sí lleva, aunque sea poquito, está enseñando que la palabra de Dios está haciendo estrago en su vida, que le está ayudando, que se está desarrollando por medio de esa savia que es el Señor Jesucristo, que viene a él, esa palabra que viene a él y se va desarrollando día con día con la palabra del Señor. ¿Por qué yo tengo el propósito de predicar cada martes? Porque sé que si alguna persona tiene a bien escuchar, el Señor nos da palabra cada martes diferente, cada día nos da una palabra diferente, y eso nos va a hacer crecer, nos va a hacer entender la palabra, y ustedes mirarán de que lo que se está hablando no se está hablando por conveniencia propia, sino que se está hablando para un crecimiento de aquellos hijos de Dios, de aquellas personas que aman a Dios, de aquellas personas que desean conocer la verdad. Y la verdad es Cristo, la verdad está en la palabra del Señor. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Dice, para que lleve mucho fruto, para que lleve más fruto, para que tenga fruto. Para eso es limpiado. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice el Señor Jesucristo. Dice, yo a ustedes ya les di la palabra, ya les enseñé, y ahora ustedes ya están limpios, ya en ustedes hay limpieza. Ahora, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pasa después de que nosotros limpiamos un árbol? De que le quitamos el zacate y lo abonamos, ya está limpio. Ahora necesita dar fruto, ahora necesita crecer, ahora necesita el paso siguiente, y es lo que dice la palabra. Y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, una orden, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tampoco hay personas que tienen miles de religiones, no miles, sino una religión, pero hay miles de religiones. Pero en esas miles de religiones la gente no puede llevar fruto, porque la única forma de llevar fruto, dice el Señor Jesucristo por su palabra, el que permanece en mí, dice Jesucristo, el que permanece en Cristo es capaz de llevar fruto, es capaz de tener un corazón diferente al que tenía antes. ¿Por qué? Porque ya está conectado con la vid verdadera, que es el Señor Jesucristo. Y entonces usted y yo podemos saber que lo que Él está haciendo en nosotros va a crecer, va a haber un aumento en nuestra vida, va a haber un crecimiento, porque por su palabra hemos sido limpios, pero ahora nos toca crecer, nos toca desarrollarnos, nos toca tener esos frutos que el Señor quiere que tengamos en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es el propósito de Dios, de enseñarnos su palabra, de hablarnos de su palabra, y que nosotros tan fácilmente la podamos entender, porque su palabra es fácil. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy
la vid, vosotros los pámpanos, dice el Señor Jesucristo. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. El que permanece en Jesucristo, dice, si nosotros permanecemos en Cristo y Cristo en nosotros, porque hay dos cosas diferentes. Nosotros podemos decir que permanecemos en Cristo haciendo todas las tonteras que se nos ocurra. Ay, no, Cristo vive en mí, pero yo maldigo. Ay, no, Cristo vive en mí, pero yo blasfemo. Cristo vive en mí, pero esto, pero aquello, haciendo un montón de barbaridades. Pero dice bien claro, y yo en él estoy llevando mucho fruto. Si nosotros estamos, dice, el que permanece en mí y yo en él, dice Jesucristo, este lleva mucho fruto. No hay forma de que llevemos mucho fruto si no permanecemos en él. Si no estamos en él, nosotros no podemos llevar ese fruto, mucho fruto, como dice él, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Jesucristo, separados de su amor, separados de la confianza y la seguridad en él, nada podemos hacer. Si él permanece en nosotros, va a haber un testimonio real. Que nosotros permanezcamos en él, que nosotros nuestra confianza esté en él, pero haciendo todas las maldades, haciendo todos los pecados, igual o peor que cuando ya le conocíamos. Nomás decimos que nosotros permanecemos en él, pero él no puede permanecer en nosotros, porque él no permanece ni vive donde hay pecado. Él se retira de donde hay pecado, de donde hay maldad. Por eso es de que, como les decía al principio, la sábila va llevando el jugo a cada uva, y cada uva va desarrollando, cada una de ellas va creciendo. Y así nosotros con la palabra del Señor, cada que oímos la palabra, nos ayuda a desarrollarnos, nos ayuda a crecer, nos ayuda a entender de que separados de Jesucristo no podemos hacer nada. Estamos muertos, separados. ¿Por qué dice? Porque hay montones de religiones que no tienen a Jesucristo, pero ellos creen que todo está bien, que la están haciendo bien, que se la llevan bien con los vecinos, que esto y aquello. Pero si dice separado de mí, nada podéis hacer. Estamos otra vez peor que cuando empezamos, cuando estamos separados de él. Pero si él permanece en nosotros y nosotros en él, dice que entonces llevaremos mucho fruto. Aleluya. Dice, estas llevarán mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogerán, y los echarán en el fuego, y arderán. ¿Qué es lo que está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros mismos, si no permanecemos en el Señor, seremos echados fuera. Nos vamos a secar, nos vamos a morir. ¿Cuánta persona después de la pandemia se está muriendo espiritualmente? Se está secando. Ya no volvieron a las iglesias, ya no quieren nada con las iglesias, porque se sienten que ya está bien, que no, en 2 años no nos pasó nada, no nos morimos, no nos fuimos al infierno, no pasó nada. Pero están muertos espiritualmente, no tienen el juego de Dios, no tienen la lumbre, el gozo, la alegría. ¿Por qué? Porque se están muriendo. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y todo aquel que se separa de la vid verdadera que se llama Jesucristo, no podrá permanecer hasta el día de la venida de mi Señor Jesucristo, porque dice que morirá separado de mí. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogerán y lo echarán en el fuego, y arderá. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, miren nomás qué regalo nos va a dar. Dice, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En otras palabras,
que todavía nos está haciendo un regalo. Si nosotros permanecemos en Él, dice, todavía les doy la confianza. Si ustedes de veras permanecen en mí y yo en ustedes, es porque están tratando de vivir una vida como a mí me agrada, dice el Señor. Pero ahora, si ustedes permanecen, pidan lo que necesiten y se les será hecho, se les será dado. ¿Por qué? Porque cuando la sábila, la uva, la parra, está llevando el fruto, lo está llevando para todos lados. Y a todas las uvas les va poniendo lo que va necesitando. Así también nosotros va llegando la palabra. Y si permanecemos en Él, va llegando a nuestra vida ese gozo, esa alegría, esa confianza, esa seguridad de que el Espíritu Santo nos está guiando. De que aunque haya problemas, aunque haya enfermedades, aunque haya luchas, dice, pedid todo lo que quisieras y os será hecho. Aleluya. Dice el versículo siguiente, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que nosotros permanezcamos en Él y Él en nosotros. En esto es glorificado mi Padre, dice el Señor, en que llevéis mucho fruto, no poco, en que llevéis mucho fruto. Seáis así mis discípulos, para que aquel que lleve frutos pueda ser discípulo de Jesucristo, para que de esa forma entonces ustedes libremente puedan decir que son mis discípulos, porque están llevando fruto, porque están viviendo mi palabra, porque están verdaderamente en mí y yo en ustedes. Déjeme decirle que muchas de las veces hay gente que cree que Cristo todavía mora en ellos y que está ahí, pero dice, si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la gente cree que permanece, pero está equivocadamente haciendo lo que no debe hacer, metiéndose a las cosas ajenas, a las cosas de la ley, a tradiciones, a costumbres? Entonces no estás permaneciendo en la vid verdadera, que es Cristo. Dice, yo soy la vid verdadera, dice el Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que permanecer en Él. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Dice, así como el Padre me ha amado, permanece en mi amor. Mantente en mi amor. No te retires ni a derecha ni a izquierda. Vive amándome. Vive tratando cada día de hacer lo correcto, de irte limpiando día a día, para que mi Padre ponga más frutos en ti. Para que mi Padre, cuando tú tengas una necesidad, cuando tengas una petición, mi Padre te va a escuchar, porque mi palabra lo dice. Dice que si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, todo lo que pidiéramos será hecho. Y es palabra que el Señor nos ha dejado. Como el Padre me ha amado, dice Jesucristo, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cuál es la forma de que usted y yo podamos decir que permanecemos en el amor de Jesucristo? Cuando guardamos sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Dice, amaos unos a otros, así como yo los he amado. Ese es uno de los mandamientos del Señor Jesucristo. Pero muchos de en estos días hay mucha gente que no puede ver a sus propios hermanos, a sus amigos, aquellos que alaban y glorifican al Señor por un problemita que tuvieron hace 15, 20 años, no lo pueden ver. Dice, permanece en mi amor. Permanece en mi amor. Si haces mis mandamientos, permaneces en mi amor. ¿Y cuáles son tus mandamientos? El amar a tu prójimo como a ti mismo y el amarse unos a otros. Mi alma alaba al Señor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él guardó los mandamientos del Padre y permaneció en el amor del Padre hasta el último momento, aun cuando estaba siendo crucificado.
dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no es que lo había abandonado, sino que el Señor se dio vuelta para no mirar el sufrimiento del Señor Jesucristo que estaba pasando, para no exterminar a este mundo, para no exterminar a toda la raza humana. Entonces el Señor sintió como si lo hubiera abandonado, pero nunca lo abandonó, sino que el Padre, mirando a mi Señor con tanta carga de pecado, que era tu pecado, que era mi pecado, que era tu maldad y mi maldad, Él se volteó, se dio vuelta para no mirar, y es donde mi Señor sintió como que lo había abandonado. Pero dice, yo permanecí en su amor y su amor permaneció en mí. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, dice que el gozo del Señor es cuando nosotros permanecemos en el amor del Señor, cuando nosotros hacemos la voluntad de Él. Entonces es cuando el amor del Señor se permanece en nosotros, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo se ha cumplido. ¿Cuáles cosas nos ha hablado? ¿Cuáles cosas nos ha hablado? Todo lo que hemos estado leyendo. Si permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, si hacemos sus mandamientos, entonces permaneceremos en su amor. Y aquel que permanece en el amor del Señor está permaneciendo bajo el gozo de Dios. Porque no importa los problemas, no importa la situación en la que estés viviendo, no importa, pero si permaneces en el amor del Señor, tienes gozo, hay confianza, hay seguridad, de aún de que pase lo que pase, tú sabes que permaneces en el amor del Señor, porque Él permanece en ti, porque has guardado sus mandamientos y nunca has dejado de amar a tus hermanos, a tus amigos, a tu prójimo. No tienes odio ni rencor contra nadie. Eso es uno de los mandamientos que el Señor Jesucristo dijo: si hacen mis mandamientos, entonces yo permaneceré en ustedes y ustedes permanecerán en mí. Dice el versículo siguiente: este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que os améis unos a otros. Si nosotros podemos pensar que otro mandamiento diferente, déjame decirte que la palabra es bien clara. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Es posible que usted y yo podamos amarnos así como el Señor nos ha amado. Puedo decir que casi es imposible o será imposible, porque Él nos amó hasta la muerte. Él murió por cada uno de nosotros y dice que nosotros nos debemos de amar así como Él nos amó. Que seamos capaces de dar la vida uno por los otros, que todo aquel que está en Cristo le pueda ofrecerle la vida por la vida de su hermano. ¿Por qué? Ese es el amor perfecto de Jesucristo. Ese es su amor. Ese es el amor que Él pide que nosotros debemos de tener los unos por los otros. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por su amigo. ¿Tienes amigos? ¿Tienes amigos en Cristo? ¿Tienes personas que verdaderamente amas? Dice que si de veras somos amigos, que si verdaderamente amamos así como Él, seremos capaces de poner la vida por un amigo. Y si nosotros verdaderamente tenemos esa unción de Dios, tenemos la guianza del Espíritu, quizá va a llegar el momento que vayamos a ser puestos a prueba. Y si de veras tenemos el amor del Señor, y si de veras queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a ser capaces de ofrecer nuestra vida por alguno de nuestros amigos. Pero ¿qué es lo que pasa en estos días? Uno habla de su hermano, otro habla de su hermano, y es un problemón, que no se está viviendo el amor de Cristo, que no se está siguiendo la Escritura, que no se está viviendo de acuerdo a la palabra del Señor. Unos hablamos de otros y otros hablan de uno. Así de que no es la voluntad del Señor que estemos hablando unos de otros, sino que vivamos el Evangelio, que es agradable ante los ojos del Señor, para que el Padre, dice, se regocije,
que usted y yo estamos llevando suficiente fruto, suficiente palabra, suficiente cosa que le agrade a nuestro Dios, y eso es lo que le va a agradar al Padre, y eso es lo que el Señor quiere. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor. Vosotros sois mis amigos. Miren nomás en qué puesto nos pone nuestro Señor. Si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué es lo que nos ha mandado? ¿Verdaderamente queremos ser amigos de Jesús? ¿Verdaderamente deseamos ser amigos de Él? Dice, si obedeces lo que yo les mandé. Todo lo que leímos, todo lo que nos ha ido enseñando la palabra, si nosotros lo obedecemos, dice, entonces seréis mis amigos. Y si hacéis lo que yo os he mandado, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Ahora tenemos un amigo en Cristo Jesús. Dice, si hacéis lo que yo les he enseñado, déjame decirte que entonces ya no les llamaré mis amigos, mis siervos, sino les llamaré mis amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que mi Padre me ha enseñado, ahora ustedes lo conocen, ahora ustedes lo saben. No les he ocultado nada. Mi palabra que mi Padre me dio es la misma palabra que yo les estoy compartiendo, la misma palabra que yo les estoy llevando. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Aleluya, dice el versículo siguiente, no me elegisteis vosotros a mí. ¿Por qué dice que no nos eligió? Nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. ¿Acaso mi Señor se equivocará cuando ha elegido a cada uno de nosotros? ¿Por qué muchos hermanos se enfrían, se detienen y ya no quieren caminar? ¿A poco mi Señor se equivocó al escogerlos? No, para nada. Solamente que nuestra carne muchas de las veces nos está llamando a las cosas terrenales, a las cosas de este mundo, y nos está deteniendo de vivir un evangelio como Dios quiere que vivamos. Pero por eso dice la palabra que nosotros, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Para que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo lo podamos recibir, porque eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Muchas veces la gente dice, no, pues que el Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. Nosotros no conocíamos cómo hacernos amigos de Jesús. Nosotros no conocíamos cómo el Padre podía regocijarse si nosotros llevábamos buen fruto. Pero por su palabra, ahora por el Evangelio, sabemos que son buenas nuevas, que nos llevarán a la vida eterna, que conoceremos un día la verdad. Cada día leyendo la palabra, cada día estudiando, cada día preparándonos, conoceremos más y más. Si ahora creemos que sabemos, déjame decirte, no sabemos nada. Estamos en pañales todavía, pero el Señor en su misericordia nos dará palabra, nos dará sabiduría, nos dará entendimiento. Si permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, entonces la sabiduría, el entendimiento vendrá a la vida de cada uno de nosotros, y no será difícil leer la palabra, entenderla, sino que también vivirla, porque eso es lo más importante, vivirla, leerla y entenderla. Podremos hacerlo, pero déjame decirte que más importante es vivir lo que Dios quiere que vivamos de acuerdo a lo que está escrito. Por lo tanto, usted y yo gocémonos, deleitémonos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es palabra viva, es palabra eficaz, es palabra que te enseña cómo llegar a la vida eterna. En este mundo no hay nada que te pueda acercar a Dios que no sea su palabra, que no sea el recibir a Jesucristo en tu corazón y cambiar tu vida, dejar la maldad, dejar el pecado, dejar la mentira, dejar los vicios, dejar la droga, dejar todo aquello que desagrada al Señor y afecta a tu cuerpo, afecta a tu persona. Todo aquello
déjame decirte que te está haciendo que te retires de la presencia de un Dios vivo y verdadero. Pero si dejas todo eso y vienes arrepentido al Señor, entonces Él te dará vida eterna, porque Él es la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera. Y dice que nosotros somos los pámpanos. Y si nosotros no llevamos fruto, dice que seremos cortados, arrojados al suelo. Y dice que nos secaremos, ya no serviremos para nada. ¿Cuánta gente hay seca que no tiene nada de Dios? Que no se acuerda del Señor hasta que tiene un problema, hasta que tiene una enfermedad. Están secos, como el pámpano que no lleva fruto. Pero déjame decirte que el Señor quiere que nosotros cada día conozcamos quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor y dónde es que usted y yo estamos parados, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores si Él permanece en nosotros todavía y nosotros permanecemos en Él. Le amaremos y guardaremos sus mandamientos y viviremos de acuerdo a su palabra que está en cada uno de nosotros, el vivirla. Aleluya. Mi alma alaba al Señor y vuestro fruto permanezca. El fruto debe permanecer. Muchas de las veces la gente dice, oh, hace 5 años, yo profetizaba, hace 5 años yo oré por un enfermo y el Señor lo sanó. No, esto es todos los días. Este fruto debe permanecer día con día, porque el Señor quiere que día con día nosotros estemos dispuestos a recibir ese fruto y ese fruto vaya creciendo en la vida de cada uno de nosotros, porque ese es el plan de Dios en la vida tuya y en la vida mía, que crezcamos espiritualmente, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la preciosa palabra de Dios, que es la que nos da fuerza y nos fortalece. Aleluya. Para que todo lo que pidieres al Padre, ¿a quién le pedimos? Al Padre. En mi nombre Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es un mandamiento, es una orden. No es saber si quieres. Dice, ámense unos a otros. Dice, esto os mando. Punto. Que os améis unos a otros. Es un mandamiento, ni siquiera debemos de ponerlo a prueba de que sí o que no, es mandamiento. Es un mandamiento que nos debemos amar unos a los otros. Cuando tú tienes un problema contra tu vecino, contra tu hermano, contra alguien, estás desobedeciendo la palabra de Dios. No podemos aborrecer a nadie. El que aborrece dice que es reo de muerte, que es como alguien que mata a alguien. No podemos odiar a nadie ni aborrecer a nadie, porque dice que somos como un asesino, que estamos haciendo algo incorrecto, algo desagradable delante de los ojos de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero. Nosotros sabemos que si queremos nosotros hacer la voluntad de Dios, al mundo le vamos a caer mal. Al mundo no le va a agradar de que nosotros no queramos tomar venganza, de que nosotros cuando nos hacen algo no queramos ni siquiera mencionarlo porque ya lo hicieron. Y la Biblia dice que la mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y nosotros sabemos que al mundo eso no le agrada. Al mundo no le agrada que nosotros no nos venguemos, sino que tenemos que tener valor. Dice mucha gente, este tiene la sangre de atole. Pero no es que nosotros tengamos la sangre de atole, sino que hemos dejado la venganza a nuestro Dios. Hemos dejado que Él tome el cobro de aquellas personas que están blasfemando contra nosotros, o que están diciendo algo incorrecto, o que nos hacen de alguna forma algún fraude, lo que sea. El Señor tiene capacidad para arreglar todos esos problemas. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo, dice Jesucristo, os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. ¿De dónde nos ha elegido el Señor? Del mundo, de lo peor. La basura más
fea, más sucia, era tu servidor. Pero de ahí el Señor nos ha levantado, de ahí nos ha escogido el Señor para servirle, para traer la palabra tal y como está escrita. Solamente para eso el Señor ha tenido misericordia de levantarnos, de sacarnos del lodo cenagoso, para llevar su palabra, para hacer su voluntad. Y no importa que el mundo nos aborrezca, no importa que el mundo no quiera nada con nosotros, pero nosotros hemos de hacer la voluntad del Señor. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, dice Jesucristo. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora sí, lo que siembras, chiquito, es lo que vas a cosechar. Si tú has guardado la palabra del Señor Jesucristo, también cuando prediques van a mantener tu palabra, van a guardar la palabra de Dios que tú y yo les prediquemos. Por eso dice, si tú has guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. También cuando tú hables la palabra, mi palabra, dice el Señor, la guardarán, se acordarán y vendrán a conocer más palabra, porque tú has guardado mi palabra. Entonces no será difícil para los oidores guardar la palabra que oyen de parte de ti, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. También guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen el que me ha enviado. Dice el Señor Jesucristo, porque no conocen al que me ha enviado. Lo mismo que me hicieron a mí, también se lo van a hacer a ustedes. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Cuando la palabra no ha llegado a la vida de la persona, y la persona peca, dice que todavía hay una disculpa delante de Dios. Pero dice, pero ya les he hablado, he hecho milagros, he hecho prodigios y maravillas. Dice, ya no hay disculpa, ya te han hablado, ya te han enseñado el evangelio, ya no puedes echarte para atrás porque ya conoces. Ahora todo aquello que hagas, dice, entonces sí tendrás pecado. Pero ahora no tienen excusa, dice el Señor, por su pecado. No hay excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, dice el Señor Jesucristo, aleluya, dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Yo era tan ignorante que me hablaban del Señor Jesucristo y decía, yo no quiero conocer a Jesucristo, yo quiero conocer al Padre. Mira nomás qué ignorante era yo. No aborrecía al Señor Jesucristo, pero yo decía que pues ¿quién es Jesucristo? Pero ahora yo sé que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor, que si nosotros llegamos a tener relación con el Padre es solamente a través de Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es la vida eterna. Jesucristo es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, y la única forma de llegar al Señor es a través del Señor Jesucristo. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Ahora, después de que el Señor hizo milagros, de que el Señor le abrió los ojos a los ciegos, levantó los paralíticos, dice el Señor Jesucristo, todavía ahora me aborrecen a mí y aborrecen a mi Padre. Por eso, en aquella ocasión cuando el Señor Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? No era Pablo, era Saulo. Y Saulo le dijo, Señor, ¿quién eres? Dijo, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. A ti no te persigo, Señor, pero persigues a los cristianos. A mí me persigues. El mal que le haces a un hijo de Dios, se lo estás haciendo también a Dios. Por eso dice la palabra
que nosotros, si aborrecemos a Jesucristo, estamos aborreciendo al Padre. Pero si amamos a Jesucristo, también nosotros estamos amando al Padre. Dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. No hubo un motivo para que me aborrecieran. Hice milagros, hice maravillas, dijo el Señor Jesucristo, pero sin causa me aborrecieron. Y todavía montón de personas no quieren nada con Jesucristo. Oh, no, yo tengo mi religión. De mi religión yo no me muevo. Yo nunca cambio de religión. Pero dice el Señor Jesucristo, sin causa me aborrecieron. Sin causa alguna, sin motivo alguno me aborrecieron. ¿Qué les hice? Abrirle los ojos a los ciegos, levantar los paralíticos, resucitar a Lázaro y a otros cuantos muertos más. Dice, levantarlos de la tumba. Y dice, y ahora me aborrecen a mí y aborrecen a mi Padre. ¿Se imagina? ¿Se imagina lo que la palabra nos enseña? Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Dice el Señor Jesucristo, lo aborrecieron a Él y al Padre. Pero dice, pero cuando yo me vaya, cuando yo resucite, entonces enviaré al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dará testimonio de mí. Entonces el Espíritu Santo, aquellos pecadores, aquellas personas que aborrecen al Señor Jesucristo o que aborrecieron al Señor Jesucristo, ya viniendo el Espíritu Santo, viene y les redarguye de pecado. Y entonces ellos vienen al conocimiento de nuestro Dios y se arrepienten. Así como cada uno de aquellos que somos cristianos y que somos aleluyas. Déjame decirte que todos nosotros, un día vino el Espíritu y nos redarguyó. Nos hizo sentir que estábamos sucios, llenos de pecado, que no había forma de que nosotros pudiéramos entrar a la gloria eterna, porque estábamos tan sucios que nuestro pecado no nos cabía ni en la mente siquiera. No había forma que pensáramos de que íbamos a llegar al cielo. Pero vino el Espíritu Santo y nos convenció que a través del recibir al Señor Jesucristo, que a través de su sangre preciosa, lavando nuestra culpa, lavando nuestro pecado, nosotros podíamos ser hijos de Dios y podíamos un día llegar a la vida eterna si permanecíamos, así como dice la palabra, en Cristo y Cristo en nosotros, y nosotros íbamos a permanecer en vida y no en muerte. Y eso es así que la palabra nos enseña en este día, que nosotros, si permanecemos en Él, dice, pero cuando venga el Espíritu, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Dice, el Espíritu va a regresar, el Espíritu va a venir. Y entonces, ustedes que me han recibido en su corazón, ustedes que han estado conmigo desde el principio, darán testimonio, llevarán el Evangelio, llevarán la palabra y hablarán de mi palabra. Y el Espíritu les dará sabiduría, les dará entendimiento. Él les ayudará para que la palabra de Dios sea predicada como en este día. Él nos ha enseñado que su palabra es verdad, que Él es el pámpano, que Él es la vid verdadera, y que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid verdadera, y que los pámpanos sin la vid verdadera no podemos tener vida. Se nos acaba la vida cuando nosotros no estamos bajo la sombra del Señor Jesucristo, bajo la vid verdadera que es Él. Nosotros no podemos decir que tenemos vida. Y aquellos que se han retirado de la iglesia, se han retirado de las cosas de Dios, ahora ellos son los sabios, los entendidos, pero no están
no están siendo alimentados con la palabra de Dios, porque dice la Biblia, ustedes ya están limpios por mi palabra. Y para que nosotros permanezcamos limpios, la palabra es la única que nos puede seguir ayudando, seguir aconsejando. Cuando de repente viene una predicación y nosotros estamos en alguna cosa pendiente, hay algún pecadillo, alguna cosa que quiere atacarnos, entonces viene la palabra y decimos, Señor, ayúdame, Señor, porque tu palabra me está hablando. Pero todo aquel que ya no quiere oír la palabra, todo aquel que ya no lee la Biblia, todo aquel que ya no se reúne para permitirle al Espíritu Santo que descienda y use al predicador, use a los siervos, use a las personas con una palabra para que nos anime y nos dé fuerza y no nos quedemos tirados en el camino, para que no nos muramos, dice, para que no nos quedemos tirados y nos recojan y nos echen al fuego. Déjame decirte, busca un lugar donde reunirte, busca un lugar donde congregarte, porque retirado del Señor estamos muertos. Estamos vivos caminando, pero muertos espiritualmente, sin ninguna esperanza de que nosotros podamos llegar a la vida eterna si no permanece Cristo en nosotros y nosotros en Él. Es ahí donde dijo el apóstol Pablo, ¿o no os conocéis vosotros mismos? Escudriñaos vosotros mismos. Escudriñaos vosotros mismos y saber si estás en la fe o ya has dejado la fe. Ya has abandonado la fe por tus problemas o por tus acciones o por lo que has oído y ya te han convencido con mentiras. ¿Has dejado la fe de Jesucristo? ¿Has dejado de ser la persona que debes de llevar fruto de acuerdo a la palabra del Señor? Como dice el Señor, que seríamos limpiados. ¿De qué forma vamos a ser limpiados? Por la palabra nos ayuda a ser limpiados. Y una vez limpiados llevamos el fruto que Dios quiere que llevemos. Ese fruto que nosotros debemos de llevar a las personas que aún están indecisas de venir a servir al Señor Jesucristo. Déjame decirte que un día estaremos ante la presencia de Dios, todos, pecadores y no pecadores. Y entonces, ¿qué le vamos a decir al Señor? La palabra se me fue predicada, pero me predicó un ignorante, no la pude entender. Y el Señor te va a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no leíste la Biblia? Tú que eres sabio y entendido, para que hayas entendido y hayas escuchado la voz del Espíritu Santo y entonces hayas podido ser salvo. Va a llegar el día cuando el Señor viene a levantar una iglesia que se prepara, una iglesia que se limpia, una iglesia que día con día sabe que tenemos el poder que Él nos ha dado para luchar en contra de nuestra carne, en contra de nuestras mentes, en contra del enemigo, para que no nos lleve afuera del camino y dejemos que el camino se haga a un lado y nosotros vayamos al pecado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos ayude cada día en su misericordia. Confiemos en su amor y en su misericordia permanezcamos. Que Él permanezca en nosotros y nosotros en Él. Que haya seguridad en nosotros, que todavía Él está en nosotros, que no se ha retirado de nosotros, que ahora nosotros podemos venir a Él confiadamente para pedirle cualquier cosa, así como dice la palabra, si permanecen en mi amor y si permanecen en mi amor, pedir en mi nombre todo lo que pidieras al Padre, dice, será hecho, se te será dado. Pero muchas de las veces no se ha permanecido en amor. Ha llegado espíritu de rencor, espíritu de odio, espíritu de mentira, espíritu de diferentes cosas que desagradan a Dios y hay que arrojarlo y echarlo fuera. Espíritu de enfermedad, y a veces cuando la gente se enferma ya no tiene la misma confianza que tenía cuando estaba sano. Pero cuando estaba sano tenía confianza, pero no tenía tiempo para su Señor. Solo tenía tiempo para hacer otras cosas, pero no para leer la palabra, para oír la palabra, para llevar la palabra, para hacer la voluntad de Dios y buscar llevar frutos en cada uno de ellos. Y en cada uno de nosotros ese fruto tiene que permanecer y crecer día con día. Si en esta tarde me has acompañado y te ha gustado lo que el Señor nos ha hablado,
o no te ha gustado, permíteme decirte que lo siento, porque esa es la palabra de Dios, y te guste o no te guste, lo que está escrito es para ti y es para mí, y debemos vivir de acuerdo a lo que está en la palabra, no de acuerdo a lo que creamos. Que mucha gente dice y cree, no, Dios es amor, Dios no me va a condenar, Dios no me va a hacer esto, pero la palabra ya está escrita, ya está tirada la palabra en la vida de nosotros, ya está echada la palabra, ya en nosotros vive esa palabra, y nosotros sabemos dónde es que estamos parados, y si verdaderamente estamos viviendo de acuerdo a la palabra, y si verdaderamente Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, y permanecemos en la vid, vamos a tener vida eterna. Pero dice que aquel que sale fuera, nada puede hacer. No se puede hacer nada si salimos de la cobertura de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga en esta tarde, y que el próximo martes me puedas acompañar otro ratito, y que nos gocemos con la palabra y miremos qué es lo que el Señor nos hablará el siguiente martes, porque déjame decirte que hay 66 libros, y yo quiero ser guiado por el Espíritu para escuchar a Él, y que Él me guíe de qué debemos hablar, o qué es lo que Él quiere que nosotros compartamos y vivamos. Porque cada día que traemos la palabra no es para ti solamente, es para mí también. Primeramente para mí y luego para ti. Porque esta palabra se tiene que vivir, no solamente se tiene que predicar. Yo quiero ser un predicador que viva la palabra. Yo no quiero predicar para usted y para usted. No, quiero predicar para mí en compañía de usted. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre estén en usted y moren en usted. Y que alabe y ame al Señor Jesucristo, para que también ame al Padre, y el Espíritu Santo lo guíe y le dé todas las peticiones de su corazón. Si en esta tarde alguien se encuentra enfermo, solamente ponga la mano ahí donde tiene la enfermedad, y roguémosle al Padre para que usted sea sanada, sea sanado por el poder de su Espíritu Santo. En esta hora, Padre mío, Dios mío, vengo delante de tu presencia en compañía de mis hermanos en esta tarde, Señor. Que aquel que esté enfermo, Señor, pueda ser sanado por tu poderosa mano, Señor, por tu poder, Señor. En el nombre precioso de Cristo, tu palabra dice, Señor, que si permanecemos en tu amor, Señor, pidamos al Padre, y todo lo que le pidiéramos al Padre sería hecho. Padre mío, Dios mío, si hay alguna persona que te está pidiendo algo especial, Señor, y ha permanecido en tu amor, y el amor tuyo, Señor, está en esta persona, tócala de la cabeza a los pies, sánala, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así se cumpla tu palabra de este día, Señor, que si permanecemos en tu amor, lo que pidiéramos sería hecho, Señor. Si alguien está necesitando, Señor, algo diferente de sanidad, Señor, que sus peticiones sean escuchadas en el trono de Dios, para que puedan recibir las peticiones de sus corazones, Señor. Te lo ruego en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaro, Padre, que en esta tarde tu palabra nos ha llenado el corazón, nos ha hablado, y declaro que yo personalmente, Señor, me he encantado tu palabra y me has hablado directamente. Pido por mis hermanos, por mis amigos que estarán escuchando este mensaje, que los toques de la cabeza a los pies, que los bendigas con tu palabra, pero también que los sanes, Señor, y escuche sus peticiones. Te lo ruego en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Y si alguno quiere recibir al Señor Jesucristo en su corazón, solamente dígale: Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis maldades, Señor, me arrepiento de mis rebeldías, te pido perdón, Señor, te pido que entres en mi vida, entre en mi corazón, yo te recibo como único y suficiente Salvador. Perdóname, Señor, mis pecados, lávame con tu sangre preciosa. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, yo recibo la sanidad, recibo la salvación, recibo el lavamiento de pecados para la gloria del Padre. Gracias, Señor Jesucristo, por tomarme, por recibirme, porque tú me eliges en este día. Así como leímos en tu palabra,
que tú nos has elegido, Señor. Nosotros no te elegimos a ti, sino que tú nos has elegido a nosotros. Padre, todo aquel que haya hecho esta oración es porque tú lo has elegido, tú le has llamado. Padre, bendícelo en el nombre de Jesús. Quita todo estorbo en su vida, Señor. Cancela todo espíritu de vicio, Señor. Todo alcoholismo, todo drogadicción, Señor. Todo espíritu de lascivia, toda mentira, todo ataque del diablo se ha cancelado en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, para la gloria del Padre. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Nos miramos el próximo martes, si el Señor nos permite, en el nombre que es sobre todo nombre, en el